Padre, todos los días, Señor, tú alimentas a las aves del cielo. Todos los días, Señor, no haces faltar el sustento, aún para todas tus criaturas, Señor, que adornan esta tierra. Cuánto no más es tu palabra, Señor, para tus hijos. Cuánto más es, Señor, el alimento aún material para tu pueblo. Y así sea, Señor, esta palabra que vamos a escuchar hoy. Señor, un alimento que venga de tu cielo, un respaldo de tu Espíritu, Señor, y así lo tomemos, Padre. Que esta palabra, Dios, haya cabida en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Bendice a tu hijo David en este propósito y sea hecha tu voluntad, Señor, en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Bueno, para mí es un gusto que podamos hoy día compartir la palabra del Señor. O sea, cuánto realmente podemos aprender de ella todos los días, ¿no? Dios ha dispuesto que darnos la palabra y qué lindo tiempo que podamos reunirnos para eso, ¿no? Amén. Quisiera pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Voy a comenzar. Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un hermoso pasaje. O sea, realmente, cuando he podido estudiar un poco esto, he quedado maravillado de la sabiduría que tenía Jesús. Una altura para hablar, pero que nos deja perplejos. Y yo les voy a decir, mientras nosotros vayamos viendo este pasaje, porque lo que nos está hablando ahorita es la palabra de Dios, no otra cosa. Quisiera comenzar este mensaje compartiendo un poco de la vida de Galileo Galilei. ¿Quién ha escuchado de Galileo Galilei? Galileo Galilei era un científico. Él había estudiado y soportaba una teoría que ya había salido. Como ustedes saben, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso para nosotros ya es conocido. Pero en el tiempo de Galileo no era.
Existía una teoría que se llamaba la teoría geocéntrica, que en realidad el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, él comenzó a decir, no, se están equivocando. La teoría que ha dado Copérnico, que la Tierra gira alrededor del Sol, es cierto. Entonces, la gente no estaba muy de acuerdo con esto y lo mandan a juicio. Esta persona entra en un juicio. Entró en una primera vez y ahora estaba enfrentando su segundo juicio, donde las autoridades le decían: lo que tú crees está mal y tienes que retractarte. Y lo obligan a retractarse de lo que él había estudiado y había aprendido. Ahorita nosotros estaríamos diciendo: sí, tienes razón, pero en ese momento las personas le decían: no, te estás equivocando. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, se retracta y después acaba su vida en detención domiciliaria. Bueno, acaba preso en detención domiciliaria. ¿Por qué? Porque quería dar una verdad. Él quería hacer prevalecer la verdad que había estudiado y la sociedad en ese momento no quería permitirle y acaba preso. ¿Cuán similar es esa historia a lo que pasa entre Jesús y Nicodemo? O sea, cuando Jesús y Nicodemo están hablando, Nicodemo era un fariseo, una persona que sabía toda la ley, sabía de memoria el Pentateuco con seguridad, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y sabía con seguridad todo lo que había pasado, pero estaba encontrándose frente a un Salvador que le iba a dar la verdad, que en ese tiempo no iba a ser tan bien escuchada por todos. Y especialmente el grupo de los fariseos es el que se iba a oponer a esta verdad, porque es este grupo en realidad el que después va a crucificar a Jesús, va a promover esta crucifixión de Jesús. Y Nicodemo era un fariseo. Entonces, si realmente nosotros no sacamos al Evangelio, sacamos a Cristo de la enseñanza que damos, podríamos pensar que el reino de los cielos se alcanza por las obras. Pero una vez que ya tenemos a Jesús, nosotros podemos decir que solo a través de la cruz podemos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es solo a través de la cruz. En esta mañana vamos a ver cómo un maestro de la ley y fariseo recibe el mensaje del Evangelio y por primera vez se da cuenta que todas sus obras le son insuficientes para alcanzar el reino de los cielos. Es por eso que necesitaba ver a Jesús. El primer punto que vamos a ver es: Jesús expone la necesidad de nacer de nuevo. Primero quisiera darles un pequeñito resumen de la carta de Juan. Como ustedes ya saben, una carta es escrita por una persona para un grupo de personas o para otra persona. Entonces, en el caso de Juan, él escribe a la audiencia que eran los judíos. Juan tenía pasión por estas personas, estos judíos que estaban ahí en Israel y que necesitaban escuchar que también necesitaban de Jesús. Ellos por años habían estado siguiendo la tradición bíblica, pero ahora necesitaban encontrarse con Cristo y necesitaban saber que tenían que nacer de nuevo. Entonces, por eso es que Dios usa a Juan para escribirle a este grupo de personas, a los judíos. ¿Qué es otra parte importante? Porque Nicodemo, la historia de Nicodemo, de este fariseo, solo la vamos a encontrar en la epístola de Juan. Porque era lo que Juan quería compartir a este grupo de personas. Entonces es importante saber eso. Estos fariseos eran los líderes de la iglesia, sabían la ley de memoria, cumplían la ley en una forma que para nosotros sería admirable.
vivían unas vidas piadosas. Y no solamente la cumplían, hacían cumplir a los demás. Entonces, en ese tiempo eran los líderes de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia, dice, un principal entre los judíos. Este era Nicodemo, uno de esos principales. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, él pensaba que ya tenía todo. Él pensaba que ya conocía este evangelio. ¿Qué es lo que dice la primera parte del versículo? Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Es importante recalcar esto. ¿Cuándo va Jesús? De noche. No quería que lo vean. Va de ocultas. Va a encontrarse con Jesús, pero era un fariseo y los fariseos no estaban muy a favor de lo que Jesús estaba comenzando a exponer. Entonces va Jesús de noche. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos avergonzado de las cosas del Señor y bueno, no queremos ser notados? Dios permita que eso no pase en nosotros. Pero esta persona había recibido, porque eso es lo que dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Ese término solo se usaba para un maestro. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Han notado el término plural? ¿Sabemos? Nicodemo está representando a más personas. Son más personas que se han dado cuenta de que Jesús hace estas maravillas. Pero ¿quién va? Nicodemo. Hermanos, el evangelio va a ser para el que vaya delante de Jesús. Nosotros tenemos que ir personalmente delante de Jesús y lo vamos a encontrar, porque Él nos está buscando. Pero aquí también podemos ver más, porque dice, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay un trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha abierto el corazón de Nicodemo para que vea estas señales. Él ya ha visto. Entonces va donde Jesús y encuentra esta necesidad de conocer a Jesús, conocer a este Salvador. ¿Qué es lo que le responde Jesús? Le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Le está hablando con respecto a lo que Nicodemo está hablando? No. Le cambia de tema. Nicodemo va y le dice, wow, lo que tú haces es increíble, porque tiene que venir de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y lo descoloca. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por temas y Dios sale con otra cosa? Señor, pero esto. Pan, el Señor, tienes que nacer de nuevo. Dios es experto en manejar la agenda, en manejar lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque así como Nicodemo, podían haber hablado media hora de cómo realmente él había venido del cielo, pero lo que Nicodemo necesitaba escuchar era que todavía no había nacido de nuevo. Y aunque era un fariseo que había estudiado la palabra de Dios toda su vida, necesitaba arrepentirse e ir a los pies de la cruz. Eso es lo que Nicodemo necesitaba escuchar en esa noche. Entonces, cuando él se acerca, Jesús le da conforme a su necesidad. Y esa es una aplicación para nosotros también. Cuando el Señor te responda diferente a lo que tú has estado orando, es porque Él sabe lo que tú necesitas más que tú. ¿Podemos confiar en eso?
Amén. Realmente eso es una verdad. Él maneja la agenda y Él promete que va a estar con nosotros. Y nos va a acompañar. Pero dejemos que Él sea eso. No te sientas frustrado si alguna vez hay oraciones que realmente tú quisieras saber una respuesta. Él va a responder en su tiempo, porque lo hace. Es fiel, tampoco nos deja ahí sufriendo. Él tiene misericordia y amor por sus hijos. Pero Él sabe lo que nosotros necesitamos hoy día. Y sabía lo que Nicodemo necesitaba esa noche: nacer de nuevo. Eso era lo que él necesitaba. Cuando vemos este término de nacer de nuevo, en el original puede tener dos significados. Uno, nacer de nuevo como nosotros lo estamos entendiendo, pero el otro, nacer de lo alto. Y eso aclara mucho, porque Jesús estaba hablando en un ámbito espiritual. Jesús le estaba diciendo: tienes que nacer de lo alto. La palabra da para los dos significados. Y Nicodemo, una persona que había vivido toda su vida cumpliendo la ley, tenía que escuchar este mensaje. Era necesario que él que nazca de nuevo. Quisiera dar una ilustración hablando con el pastor David justamente esta semana de este mensaje que iba a dar. Él me sugirió una ilustración que quiero compartirla porque me pareció muy buena. Imagínense todas las personas que están casadas, o si no están casadas, imagínense una pareja. Están sentados en una cita, frente a frente, está el esposo y al frente está la esposa. Están comiendo, pasando un buen tiempo en un lugar público. Y de repente entra una exnovia del marido. Entonces, los dos están hablando y el marido, en vez de agarrar y no prestar atención y seguir con quien estaba frente suyo, le mira a su exnovia, le guiña el ojo y le manda un beso. ¿Qué les parece? Probablemente le va a comenzar a doler sus canillas al marido. O tal vez la esposa se va a ir, o tal vez se va a poner a llorar. Podemos ver diferentes reacciones. Pero él ya tiene un pacto con la persona que está al frente. Y no tiene nada que ver con la persona que antes se podría decir era su ex. Eso es lo que Jesús le quiere transmitir al fariseo Nicodemo. Él ha seguido toda su vida la ley, pero ahora le está mostrando que en realidad es Cristo. Y le va a mostrar que no tiene nada que ver con la salvación por obras. Así como ese marido está al frente, ya no tiene nada que ver con esa persona. No tiene nada que ver. Así Nicodemo no tiene nada que ver ya con las obras. Y es lo que Jesús le está tratando de exponer. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Porque una vez leía en un libro que el peor enemigo del cristianismo no siempre es el satanismo o las costumbres oscuras, sino muchas veces en realidad son las falsas doctrinas que están en la iglesia, porque perjudican de forma directa a lo que Cristo ha establecido. Este mensaje es para nosotros hoy día también, de que no vamos a alcanzar el reino de los cielos si no nacemos de nuevo, aunque seamos cumplidores de la ley de toda la vida. Hasta este momento hemos podido ver cómo Jesús es tremendamente claro con Nicodemo, de que si no nace de nuevo,
no puede entrar al reino de los cielos. Ahora vamos a ver cómo Jesús le muestra este nuevo nacimiento. Como les había dicho al comienzo, si no tomamos en cuenta en serio el sacrificio de Cristo, podemos pensar que la salvación depende de nosotros. Pero una vez que tomamos en cuenta el sacrificio de Cristo, podemos decir, Jesús apunta a la cruz como la única forma de salvación. El punto número 2 que vamos a ver hoy día se llama Jesús enseña cómo se nace de nuevo. Entonces, continuando con el relato de esta conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿qué le dice en el versículo 4? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino, de Dios. Nicodemo no había entendido todavía. Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo desde una perspectiva espiritual. Él estaba entendiendo el nacer de nuevo desde una perspectiva natural. Quería ir a buscar a su mamá. No era lo que Jesús le estaba diciendo. No le estaba diciendo, anda a buscar a tu mamá para nacer de nuevo. Le estaba diciendo, necesitas nacer de lo alto. Necesitas nacer ¿de qué? Del agua y el espíritu. Este tema, bueno, quería contarles una historia de algo que ha pasado acá en la congregación, pero hace muchos años, que a mí me la han contado, o sea que yo ni me acuerdo. Pero era un grupo de jóvenes que fue a la iglesia del pastor Yamé en Brasil. Entonces este grupo de jóvenes fue a este retiro en la iglesia del pastor Yamé y se alojaron en diferentes casas. Uno de los jóvenes en particular tuvo una historia interesante, así lo vamos a decir. Estaban sentados en la primera comida en la casa donde se estaba hospedando y acabó su plato, ¿no? Y la señora de la casa, muy atenta, le dice, ¿está con fome? Y él le dice, sí. Entonces, agarra, levanta el plato, le sirve otro plato entero y se lo vuelve a traer. Bueno, por educación lo come, pues, ¿no? Entonces de nuevo viene la señora y le dice, ¿está con fome? Y él le dice, sí. Levanta el plato y le vuelve a traer. No sé hasta cuántas veces le vuelve a traer un plato. Pero después se aclaró que fome en portugués había sido hambre. Así que cuando vayan a la casa de alguien que es brasilero, fome es hambre. Entonces lo que la persona le estaba preguntando, si estaba con fome, si tenía hambre. Pero él no estaba entendiendo eso. Estaba entendiendo si es que estaba conforme, lo que yo también hubiera entendido. Entonces, en esa historia, el lenguaje no les ayudó. Una persona estaba hablando una cosa y la otra estaba entendiendo otra. En la charla de Jesús y Nicodemo, tampoco el lenguaje les estaba ayudando. Jesús le estaba diciendo, tienes que nacer de lo alto, y él estaba entendiendo, tengo que ir a buscar a mi mamá para nacer de nuevo. Es importante que seamos bien pegados al Espíritu para entender lo que Jesús nos está hablando. Que no nos pase lo que le pasó a Nicodemo. Nosotros también podemos tener eso, de que Dios nos esté llevando en una dirección y nuestra mente esté en otra. Entonces es importante estar en tiempos de oración, en tiempos devocional y buscando del Señor para vivir, para no desviarnos de lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Después, ¿qué es lo que pasa? Le habla del agua y del espíritu.
Pero Jesús aquí es cariñoso, así se puede decir. Porque está hablando con un fariseo que conocía toda la ley. El agua y el espíritu era una promesa que podemos ahorita encontrarla en Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 36, el versículo 22. Voy a leer desde el 22 hasta el 26. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Y aquí el versículo 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de piedra les quitaré y les daré un corazón de carne. Nicodemo conocía esto. Conocía esta promesa. Esta promesa había sido dada cuando estaban exiliados. El pueblo de Israel había sido exiliado. ¿Por qué? Por la idolatría. Léanlo todo el capítulo otro ratito. Pero habían sido exiliados. Y ahora Dios, a través de este profeta, les dice: los voy a volver a su lugar, a su país, y les voy a dar esto. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? Hoy día, esta promesa se está cumpliendo delante de tus ojos. Jesús es el que le va a limpiar con agua y le va a dar un nuevo espíritu. ¿Quién más nos da? Solamente Jesús. Entonces es a través de la misma ley, está hablándole en el lenguaje que él entendía. Y en eso tengan certeza. El Señor no nos va a hablar en un lenguaje que no vamos a entender. El Señor nos habla en el lenguaje en el cual nosotros podemos entender para que podamos conocerle. Es misericordioso nuestro Dios. Él es bueno y bueno en gran manera. ¿Qué es lo que dice? Continuando en Juan, volviendo a Juan. Después de decirle de que naciera de agua y el espíritu, en el versículo 6 le dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está mostrando la necesidad de tener el Espíritu Santo en todo lo que hace. Pero presten atención al versículo 7. Dice: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está volviendo a hablar en plural. ¿Se acuerdan? Hace un momento le dijo Nicodemo: sabemos que vienes de Dios. Ahora Jesús está respondiéndole a esa misma audiencia. No le está diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo ha venido representando a personas, les está mandando un mensaje: os es necesario. Y ese mensaje sigue siendo para nosotros hoy día. Sigue siendo: nos es necesario nacer de nuevo. No son por obras. Está bien vivir una vida piadosa, es necesario, va a ser un fruto de esta salvación. Si no tenemos frutos, también nos preocupamos. Pero no son los frutos lo que hace la raíz, sino la raíz la que hace los frutos. Eso tenemos que tener siempre en cuenta.
¿Y qué es lo que le dice del Espíritu a Nicodemo? Le dice que el viento sopla, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Los resultados del Espíritu Santo los vamos a ver. No sabemos de dónde viene. Podemos saber muchas cosas, pero el Espíritu Santo está trabajando constantemente en nosotros. Constantemente. ¿No tienes un hermano o un conocido que ha sido cambiado, pero rotundamente por el Evangelio? Yo conozco un par que me dejan loco. O sea, cómo cuando han conocido al Señor han cambiado así. ¡Pum! Son otras personas. Otras personas totalmente. No puedes reconocerlo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No sabes de dónde viene, pero sabes y ves los resultados. ¿Tenemos certezas, hermano, de que ese Espíritu está dentro nuestro? Si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y esta es una invitación. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y no has nacido de nuevo, el Señor te está dando una invitación ahorita. No yo. Dios a través de su palabra, para que nazcas de nuevo y recibas este Espíritu y puedas entender cómo ir al reino de los cielos. Así como Nicodemo, una persona buena, muy buena podríamos decir, pero que no tenía el Espíritu todavía. Esa palabra también es para ti. En estos versículos, Jesús le ha mostrado a Nicodemo que debía tener el Espíritu para entender las cosas espirituales. Ahora va a revelarle más aún cómo puede nacer de nuevo. La conversación continúa. Y en el versículo 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo de que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En estos versos, ahora vamos a ver esta tercera pregunta. Y Jesús le va a mostrar cómo se nace de nuevo, cómo se hace esto. Jesús resalta esta ignorancia para mostrar por medio de Juan a otros judíos y a nosotros también que no es por obras. No es que quería avergonzarlo, es que quería mostrarle y mostrarnos hoy día que la salvación es solo por Cristo. Quería mostrarnos eso y es enfático en eso. Entonces, hoy día podemos saber y tener seguridad de que necesitamos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. En el versículo 11 dice, de cierto te digo. Es tercera vez que está usando esta afirmación. Que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Le está mostrando lo que tú sabías no era, lo que sabías no era el reino de los cielos. De lo que sabemos hablamos. Y es Jesús más bien que le está diciendo, yo puedo testificar contigo de lo que sé. Y es lo que nos está diciendo ahorita, que para entender las cosas espirituales necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos de hecho. Pero no se queda Jesús ahí, en solamente vapulearlo y mostrarle esa necesidad. Le vuelve a hablar en un lenguaje que él puede entender. Otra vez, tiene un fariseo ahí adelante, un judío. ¿Y qué es lo que dice
el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Punto número 3 es: Jesús dice que Él vino para que podamos nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús va a exponer ahora. Está resaltando una ignorancia de Nicodemo para que nosotros hoy día podamos saber que solo por medio de Jesús, de que podemos subir. Quisiera pedirles, por favor, que veamos Números 21, del 4 al 9. Después, partiendo del monte Hor, camino al Mar Rojo, para poder rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que dice? Vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Le está mostrando nuevamente a un fariseo que es solamente a través de Cristo. Esta es una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Si ustedes ven y leen en 2 Reyes 18:4, van a ver que después Dios, en el tiempo de Josías, manda destruir esta serpiente de bronce porque ellos ya lo habían vuelto un ídolo. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Y Nicodemo era familiar con estas dos historias. Anótense si quieren, 2 Reyes 18:4. Él era familiar con las dos historias. Él era familiar con que los judíos, después de arrepentirse, al mirar la serpiente, habían sido sanados. Y era familiar con que después habían tenido que destruirla porque la estaban usando como idolatría. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Esa serpiente nunca era un ídolo, era el mismo Cristo. Era Él, porque así como esa serpiente tenía que ser levantada, el Hijo, ¿cómo dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otra vez encontramos una palabra de levantado que en el original nos da un poco más. El término levantado puede ser de levantar como lo entendemos, pero también significa exaltar. Este Hijo de Hombre, Jesús, iba a ser levantado. ¿Para qué? Para ser exaltado. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos hoy día y le glorificamos a Él. Y solo a Él, porque mirando a Él somos salvos. Mirando a Él somos salvos. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir con nuestros hermanos. Ellos necesitan escuchar esto. ¿Y qué dice el versículo 15? Estamos en Juan 3. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Le está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente, yo voy a ser levantado para que el que crea en mí, refiriéndose a Jesús obviamente, va a ser salvo. Va a ser salvo. Ese es el contexto del versículo más conocido que tenemos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Todo eso es lo que viene previo de esta conversación de Nicodemo. Entonces, cuando estén compartiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que está mencionada ahí la vida eterna, es porque hubo toda una conversación con Nicodemo para abrir nuestros ojos, que es solo por él, y para él la gloria también. ¿Por qué no le damos un aplauso como él se lo merece? Hace un tiempo, yo estaba en una ciudad que no conocía y nos tocó manejar un auto para ir a otro lugar. Y como saben, cuando están en un lugar que no conocen, nada es familiar, entonces tienen que confiar ¿en qué? En los mapas, en los GPS, en eso, ¿no? Entonces, pusimos una dirección, era un aparatito que nos iba a mostrar dónde ir, pero teníamos varias direcciones. Entonces, en vez de poner la dirección correcta, pusimos una dirección equivocada. Estábamos con mi esposa. Comenzamos a manejar y cuando llegamos al lugar decimos, pero esto no es lo que estábamos esperando. Cuando vemos bien, habíamos ido en el camino equivocado por media hora. Es como que ahorita estamos acá, Plaza Murillo, por la Pérez, y queremos ir al Alto. Obviamente sabemos que tenemos que subir, ¿no? Pero, como es desconocido, nos vamos a Obrajes. O sea, al otro lado. Eso nos pasó. Y cuando llegamos, podríamos decir a Obrajes, dijimos, pucha, hemos perdido media hora viniendo acá y ahora tenemos que ir otra hora para llegar al lugar donde tenemos que estar. Estamos hora y media tarde. Queridos hermanos, de la misma forma, si nuestra brújula o nuestro GPS espiritual no está puesto en Cristo, vamos a ir en el camino equivocado. Vamos a ir en el camino equivocado. Y esto no trae solo consecuencias para nosotros. Puede traer consecuencias para los que nos escuchan. Y quisiera dar 3 niveles en lo que actualmente nosotros podríamos caer si no tenemos a Cristo como centro del Evangelio. El primero podría decirse así como el fariseo por obras. El fariseo por obras puede decir que por la ley ya está bien delante del Señor y se siente bien porque tiene una vida íntegra. Y eso no da gloria al Señor. Le quita la gloria que le pertenece a Él. Podríamos decir también por la tradición. Hay personas que son todavía apegadas a la tradición bíblica. Y está bien, como les he dicho, tenemos que mostrar frutos, pero no son nuestros frutos los que nos van a salvar. Es Cristo el que nos salva y por eso podemos tener frutos. Si no, solamente estamos agarrando un árbol podrido y colándole frutos. Ahí le amarramos un frutito, otro frutito, se va a podrir y no va a producir más. Pero si la raíz de nosotros es Cristo, nosotros mismos vamos a producir esos frutos. Amén. El segundo punto donde podemos caer es despreciando a personas. Hay personas que recién han llegado a la iglesia y lo que necesitan escuchar ellos es que tienen que seguir a Cristo y necesitan ánimo en ese sentido. A veces ponemos muchas reglas y cosas que no son Cristo.
Y Cristo tiene pasión por esas personas como la tuvo por ti también. Entonces miremos con ojos de amor a esas personas. No somos jueces. Él es el único que puede juzgarnos. Y gracias a Dios por eso. Ya nos hubiéramos matado probablemente en algunos casos. Pero Dios tiene pasión por cada uno de nosotros. Miremos a nuestros amigos o nuevos creyentes con los ojos que Cristo les mira. A Nicodemo Dios no lo condena, le da el camino y le muestra en sus palabras lo que él estaba haciendo mal. Y un tercer punto. Hermanos, también el hecho de que nosotros no aceptemos el perdón de Cristo y vivamos en condenación puede llegar a hacerse el otro lado de la cara del fariseísmo. ¿Cuántos de nosotros, y a mí me ha pasado, hemos tenido una semana pésima, donde realmente hemos pecado? ¿Y qué decimos cuando estamos en la congregación? No, yo no soy digno de cantar. No queremos levantar las manos. No queremos gozarnos. ¿Por qué? Porque yo he actuado mal. ¿Hemos actuado mal? Nos arrepentiremos. Pero la gloria en realidad cuando venimos a alabarle al Señor es para Él. No depende de nosotros. Gracias a Dios, porque en realidad aunque tengamos la mejor semana igual no hubiéramos podido exaltarle. Porque no depende de nosotros, depende de Él. Semana buena o semana mala, nos arrepentiremos delante del Señor, agarraremos la cruz de Cristo y le exaltaremos. No hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No por otra razón, no por mi buena semana, sino por Cristo. ¿Y qué descanso es eso? No les estoy diciendo que no tenemos que vivir vidas piadosas. Quiero aclarar eso. Tenemos que vivir vidas piadosas. Por nuestros frutos nos van a conocer. Pero la salvación es por gracia. Y eso es lo que tenemos que saber. Y no equivocarnos. Haciendo un pequeño repaso. Primero hemos hablado de que Jesús explica que debemos nacer de nuevo. Jesús maneja la agenda. Acuérdense de eso. Jesús sabe nuestras necesidades y nos va a dar lo que necesitamos. No siempre lo que le estamos pidiendo ese rato. Porque Él conoce tus necesidades espirituales. Quisiera también leer Juan 7:5 en la misma epístola. 7:50, perdón. Están hablando de Jesús. Están hablando los fariseos de prenderlo a Jesús para matarlo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 50? Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo querían matar a Jesús. ¿Y qué está haciendo Nicodemo? Lo está defendiendo. ¿Qué es lo que dice? El que vino a Jesús de noche. Juan se está encargando de que nosotros sepamos que es la misma persona que antes fue a Jesús de noche, porque no quería que lo vean. Y ahora en medio de los fariseos estaba diciendo, ¿cómo lo van a matar si no lo juzgan primero? ¿Acaso nuestra ley dice eso? Nicodemo, había escuchado el Evangelio y había entendido. Y lo vamos a volver a encontrar en Juan 19:39. Anótenselo, no vamos a ver ahorita, pero es él con José de Arimatea el que le dan una correcta sepultura a Jesús. Juan 19:39. Este individuo Nicodemo en Juan 3 escucha el Evangelio y es transformado. Este fariseo es transformado. Esa transformación es para nosotros hoy día también. Es para nosotros hoy día. Y solo a través de Cristo
podemos alcanzar el reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahora vamos a compartir la Santa Cena. Esto es lo que ha tenido que pasar para que hoy día podamos compartir esta Santa Cena. Ha tenido que pasar que Cristo venga a morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Y gracias que hoy día vamos a recordar lo que tú has hecho y lo que está escrito acá en tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta misericordia y por tener misericordia de Nicodemo y de nosotros. Personas que tal vez quieren la gloria para nosotros mismos o queremos hacer por obras. Señor, gracias por mostrarnos que es por gracia y podemos descansar en ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios.